¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana con 2 minutos. Estamos empezando orden del día. Vamos a estar enseguida con un resumen importante de la semana. Básicamente lo que pasó con la reunión en la Comisión de Minería en una semana clave por los anuncios que había en materia de minería y por todo lo que pasó en la cuestión energética, prima hermana de minería, en relación a los anuncios de YPF sobre la radicación de la planta de licuefacción finalmente en la provincia de Río Negro y no en Buenos Aires. Vamos a estar con todo eso, estamos enseguida con mis compañeras, con Caro Ramos, con María Caferata, pero antes... Esto pasa en materia climática, un cambio notable hoy respecto a lo que pasaba por lo menos en el último mes, pero bienvenido el calorcito. Ahí tenemos temperatura en este momento en Buenos Aires, 23 grados, Ramos. Les recuerdo, la mínima 23 y tenemos una máxima de 28 grados para hoy. Mañana lluvias, el sábado mínima de 17, poco menos de mínima 11 y máxima de 17 y recordamos el domingo nublado, también una mínima más normal para el invierno, mínima de 11 y máxima de 16. Repito, datos del tiempo, después de mucho frío, tal vez el invierno más gélido en mucho tiempo, bienvenidos estos días mucho más templados. Bueno, 11 de la mañana con 4 minutos estoy con ellas, una muy floreada me parece. Es para el día. Ahí está. Claro, muy acorde. Sale el sol, sacamos las flores, disfrutamos la... Tenés razón, María, Uno tenés más razón. feliz cuando ¿Viste? hace calor. Sí, yo te digo, a mí el tema de que haya o no haya sol es una cuestión que Cambia influye muchísimo. 90% en mi estado de ánimo. ¿Cómo le va, Ramos? ¿Qué Sí, dice? bien, me pasa lo mismo. ¿Viste? Sí, cuando está nublado influye Sí. en el ánimo. Sí. Sí. Yo me vine ¿sabes? más sobria, yo Sí, liso. una historia... Lo mío es en exageración de No, entusiasmo. es una historia absolutamente real del peso del sol, la contaba un argentino radicado en Finlandia, que dice, la verdad estaba radicado en Finlandia, muy enamorado de mi pareja que era de origen finés, con muy buen trabajo y ganando plata y estaba deprimido y no entendía por qué. Fui al médico y me faltaba vitamina D, Wow. que es la vitamina que te propone, aporta el sol. Sí, a mí me acuerdo Así que me que llamó bueno. mucho la atención de recorrida por esos países en los ¿Ah, cuales sí? no hay mucho sol, que en los subtes hay carteles con que venden gomitas con vitamina C Mirá y vos. D para los nenes. ¿Viste? A ese no se puede. No, claro, Vivir con sol. así que bueno, sí, totalmente. Bueno, a ver, yo anunciaba un resumen de lo más importante de esta semana, pero dentro de un Sí. rato. Pero antes, diga, Ramos, ¿qué tiene usted? Sí, Que siempre Pato, bueno, tiene algo. estamos terminando una semana con bastante actividad, ¿no? En materia de comisiones. Primera semana post receso invernal también, con temas importantes como el debate de ley para bajar la edad de imputabilidad. También tuvimos dictamen sobre ley antimafias, otra de las leyes que se encaminan al recinto. Y a su vez nos encaminamos a la previa de lo que va a ser la sesión del día miércoles, con un temario también que incluye temas de seguridad y otros temas que no generarían mayor conflicto, aunque sí seguramente se desaten otras polémicas que tienen que ver con temas aledaños, ¿no? Seguramente va a ser una sesión bastante agitada, al menos en un principio. Y en mi caso, Pato, vamos a estar hablando de otra reunión que va a suceder el día jueves, que es la de la bicameral de DNU, la bicameral claro. permanente de trámite legislativo, donde ya empieza a tomar algo de color el debate sobre el DNU que aumentó los fondos reservados para la CIDE. No está en el temario, pero la oposición va a pedir que se incluya y seguramente el tema va a seguir escalando. En tu termómetro, Caferata, ¿qué es más complejo para el gobierno? ¿El tema de este DNU de inteligencia? ¿El tema de los fondos educativos con otro reclamo del vicerrector de la UBA, Jacobiti? ¿El tema, o es un tema del bloque, el tema del viaje de los diputados al penal de Seiza? ¿Hay alguno más sensible para el gobierno o que unifique más opositores? Si querés lo ordenamos de más importante a Dale. menos importante. Yo Eso- creo que eso te lejos pedía. el más importante y más complicado está el oficialismo es el DNU de El inteligencia. A ver, recordemos, el DNU de inteligencia se refiere solamente a el DNU que incrementó 100.000 Transfiere fondos. millones de pesos a los fondos reservados de la nueva vieja CIDE.
Ese, porque hay dos DNU. Después está el DNU anterior, que lo que hizo es reestructurar toda la ex AFI, le dio el número CIDE y designó nuevos funcionarios. Los directores, por ejemplo, van a ser todos ad honorem, nos enteramos después, que ese es un DNU que lo único que quiere voltearlo es Unión por la Patria. Lo que estamos viendo es que hay un acuerdo del radicalismo, de Hacemos Coalición Federal, de la coalición cívica, de voltear el DNU de los 100.000 millones de pesos, y eso es la mayor preocupación por lejos para el gobierno, porque la oposición tiene el número. El lunes, por ejemplo, hubo una reunión entre Miguel Ángel Pichetto y Santiago Caputo en Casa Rosada para conversar sobre este tema, porque el oficialismo está preocupado, ve que tiene ese número, entonces está viendo un poco a ver cómo hacer para conversar, para ordenarlo. La idea de que la semana que viene se reúna la bicameral tiene que ver con empezar a dilatar un poco, arrancar las conversaciones, porque no es lo mismo tratarlo en la bicameral que tratarlo directamente en el recinto. Tenemos hasta el 20, me parece, de agosto para que se cumpla el plazo de los 10 días desde que se envió el DNU al Congreso y después 10 días para que la bicameral lo dictamine. Recién el 20 más o menos se podrá llevar al recinto, entonces te da un cierto changüí al gobierno para empezar a conversar y ver cómo se lidia con esta situación que, de vuelta, al día de hoy los números para voltearlo, al menos en la Cámara de Diputados, están. Ahí estamos, bueno, y ahora voy a presentar el resumen, pero tengo para después un temazo, porque ayer habló Macri se manifestó en contra del hijo, y algunos colegas que me parece cuentan demasiado rápido, porque la verdad, contar lo que significan 2/3 en el Senado, cuántos votos tiene el oficialismo, cuántos la oposición, es un trabajo muy fino, que solo hacen muy bien y muy detalladamente algún grupo de colegas, entre las que la verdad puedo contar a Caferata y a Ramos. Y hoy me parece que con mucha rapidez decían, ya está, si Macri dijo que no vota al hijo, se cae el hijo. Me parece un poco apresurado, pero bueno, fue parte de lo que dijo el presidente Macri. Ahora, resumen de la semana que tiene que ver con la cuestión Venezuela, otra cuestión clave, y la cuestión minería. Primero, Fernando Iglesias y Venezuela. A ver. Un tema que nos preocupa a todos, que preocupa al país, que preocupa a la región y que preocupa al mundo, que es Venezuela. Y en una situación caótica que, por las informaciones que estamos recibiendo, tiende a empeorar. Agradezco la celeridad con la que el personal de la Cámara pudo organizar la reunión y la propia presidencia de la Cámara pudo darle giro a los proyectos presentados. Hemos hecho todo con la mayor urgencia posible. El domingo sucedieron los hechos, o una parte fundamental de los hechos. El lunes se presentaron varios proyectos. Normalmente lleva días tener giro, los tuvimos en 24 horas y hoy estamos reunidos acá con la mayor urgencia para tratar este tema. Agradezco la presencia de todos ustedes y lo tomo como un buen augurio de que podamos avanzar en un consenso básico, porque nos convoca Venezuela, pero nos convoca también la democracia y los derechos humanos, que creo que son valores compartidos por todos nosotros. El tema Venezuela no es nuevo para esta comisión. Yo no quiero aburrirlos, pero voy a tratar de enumerar las principales acciones que se tomaron en la comisión o que yo, como presidente de la comisión, he tomado por fuera de las reuniones oficiales. El 14 de marzo, en un evento que voy a retomar después porque tuvo derivaciones insospechadas, organizamos una videoconferencia con la entonces candidata María Corina Machado, Proscripción o Democracia en Venezuela, en el cual ella comentó la situación y pudimos intercambiar informaciones directas sobre cómo estaba evolucionando el proceso de elecciones. Creemos, y esto lo digo como opinión, lo expresaremos después también a través del proyecto de resolución, que ha habido irregularidades no solo el día domingo, sino que todo el proceso electoral ha tenido incontables irregularidades. Lo hemos visto todos, ha sido de una irregularidad manifiesta, culminada con una declaración de triunfo que no corresponde a ningún dato
efectivo ni a ningún documento efectivo. Aún hoy están yo creo que ya con demasiada demora, una enorme cantidad de países que exigen que presenten las actas de votación. Las actas no aparecen, han pasado 48 horas, realmente esto ha perdido toda seriedad. Hay que explicar cuál es el motivo de la reunión. Bueno, el motivo de la reunión es básicamente esta. Yo voy a abrir el tema de discusión y vamos a tratar el temario, donde básicamente son 3 puntos. El primero sobre un rechazo de la acción del gobierno de Maduro de impedir el ingreso del periodista Jorge Pizarro. El segundo son declaraciones sobre el proceso electoral que vamos a unificar y que vamos a dar lectura porque hemos recibido varias sugerencias que hemos incorporado al texto. Y finalmente el punto 3, que son resoluciones acerca de repudio de las declaraciones efectuadas por autoridades venezolanas sobre nuestro presidente de la República. Bueno, ahí tenemos varias cuestiones en torno a lo que está pasando en Venezuela. Hay anunciada una marcha opositora, también puede ser que haya una convocatoria del propio Maduro para estas horas. Un dato, la verdad, en el medio de una grieta política muy importante, no es poco que hayan coincidido desde La Libertad Avanza, el PRO hasta Unión por la Patria en este documento, me parece, ¿no? Sí, ver, Unión por diga. la Patria presentó su propio comunicado. Sí. Es una situación incómoda para Unión por la Patria, claro, porque responde a varios liderazgos, no hay nadie que unifique, y Germán Martínez, que es el presidente del bloque, un poco tuvo que anticiparse. Es el catalizador, claro. Porque los únicos que se habían pronunciado había sido el Frente Renovador, pero, por ejemplo, de momento no conocemos la opinión de Cristina Fernández de Kirchner, que va a hablar recién mañana desde México en esta conferencia que va a dar desde una universidad allá. Entonces, como que un poco tuvo que anticiparse porque había mucha demanda de que Unión por la Patria adoptara una postura, terminaron adoptando una postura similar a la que está adoptando Brasil, ¿no? Con esta postura de respetar el proceso electoral, que sea transparente, y exigirle al propio gobierno que sea que abra las actas, que muestre actas y que garanticen ellos mismos que todo el proceso se dé con transparencia, que es una postura que el propio Fernando Iglesias le termina reconociendo a Germán Martínez. Claro. Bueno, no es tan distinto al nuestro. Si yo me puedo comprometer que si lo presentan en la sesión de la semana que viene, consigo votos para aprobarlo. Era un Fernando Iglesias muy conciliador. Sí. Y otra cosa que a mí, yo no conocía estos intersticios de la diplomacia, pensé que se iba a respetar la bandera argentina, pero ver la embajada argentina en Caracas con la bandera brasileña es un detalle fuerte también, Y creo que como efecto colateral, a lo mejor esta cuestión, por lo menos por la decisión conjunta de Brasil de hacerse cargo y de Argentina de cederle ese rol a Brasil, a lo mejor de carambola empezamos a reordenar un poquito el vínculo con Brasil, me parece, ¿no? Como consecuencia, efecto no deseado, ¿no? Pero bueno, es lo que está pasando. Y sobre la cuestión puntual de Venezuela no hay ninguna novedad concreta o tangible hoy. No, tal cual. Bueno, ayer hablábamos del tema de esta declaración conjunta que lograron, no menor, ¿no? Porque claro, como decíamos, que Iglesias y Cafiero se pongan de acuerdo en un tema, la verdad que llama la atención. Como bien decía María, Unión por la Patria se pronunció antes y eso descomprimió un poco, ¿no? La tensión que había sobre el silencio del sector del peronismo y el kirchnerismo. Finalmente se emitió esta declaración que expresa un repudio, y cito textual, al fraude electoral de Maduro. Como decía María, tal vez es como, no sé si providencial es la palabra, pero que esté Santiago Cafiero era como ablandar un poco la situación. No es un hombre de la cámpora, Santiago, claro, ¿no? Tampoco es un hombre de Frente Renovador. Pero bueno, digo, me parece que a lo mejor... Es el ex canciller que tuvo el gobierno de Alberto Fernández. Exactamente, claro. Es una postura más institucional, que conoce el ruedo. Sí. También, igual que cuando Unión por la Patria emite un comunicado,
por lo general tenés el ok de las principales dirigentes de ese bloque, es decir que lo más probable y lo que te dicen es que Máximo Kirchner estaría de acuerdo con el comunicado, si no, no se mandan a sobre un tema tan importante y tan delicado que porque por ejemplo ellos no hablan de fraude, por ejemplo, todavía, ¿no? El reclamo es que se muestren las actas, es todo muy delicado y si vos no tenés los acuerdos de los principales dirigentes de las líneas que integra Unión por la Patria, no salen esos comunicados. Y otro tema que sí marca diferencias es, por ejemplo, la participación de la canciller Mondino en el encuentro de la OEA. Y ayer, llamativamente, porque generalmente trata de tener un lenguaje más diplomático, pero lo escuché a Alberto Fernández durísimo con la OEA. No tiene ningún sentido la existencia de la OEA. Es coherente con lo que pasaba con Alberto Fernández presidente. Acordate que impulsaba otros acuerdos extra OEA, ¿no? Pero ayer fue como muy contundente diciendo que el rol que tiene la OEA la OEA de Almagro es un rol que no tiene ningún tipo de relevancia en este momento. Es como si no existe, dijo Alberto Fernández. La OEA aparte tiene un historial un poco oscuro, teniendo en cuenta el rol que cumplió Almagro en el golpe de Estado en Bolivia. Exactamente, sí. Bueno, vamos con lo que anticipábamos, exactamente hora 11 con 18 minutos, hace calor afortunadamente en Buenos Aires. Vamos con todo lo que tiene que ver con el tema minería, que fue como la gran cuestión de la semana, por lo que pasaba, no en minería, sí en energía en Río Negro, pero por los anuncios de más inversiones para minas de cobre. A ver. La Argentina va camino a, dentro de poco tiempo, tener grandes dificultades en cuanto a la producción, tanto de oro como cobre. No tenemos, yo siempre digo que parece un chiste de mal gusto, somos reserva mundial. Estamos al medio de los dos primeros productores de cobre, Chile, Perú, con enormes condiciones, pero resulta que no tenemos una mina de cobre en producción. Se cerró en el 2018 bajo la lumbrera y no tenemos, es decir, estamos importando cobre. Y no tenemos en el horizonte minas que vayan a comenzar la construcción tanto de oro, plata y cobre. La Argentina exporta un poquito más de 4.000 millones de dólares. La principal provincia exportadora, que ahora en estos 2 meses le hemos ganado a Acevedo, Santa Cruz, le hemos ganado a San Juan, en cuanto a los volúmenes de dólares en exportación. No tenemos, como digo, ninguna mina en construcción a la vista, está únicamente José María en preconstrucción. Recordemos que para poder explotarla se necesitan por lo menos 3, 4, 5 años para la construcción de la misma y tenemos 8 minas en construcción de litio. Es decir que si no comenzamos rápidamente, si no encontramos los aportes necesarios para poder comenzar a construir, vamos a tener dificultades en cuanto a la exportación de la minería en la Argentina. Y en cuanto a la exploración, la verdad que ha sido importante en los últimos años, pero no lo necesario. Si no tenemos exploración, no tenemos minerales. En los últimos 15 años se han invertido casi 750 millones de dólares. En los últimos 15 años, cuando uno escucha a los especialistas que lo ideal sería por lo menos invertir en exploración 140 millones de dólares por año. Entonces estamos en una disyuntiva importante y ojalá este nuevo régimen nos pueda posibilitar que prontamente comencemos a la construcción, que no sigamos importando cobre, que si se llega a dar, que tenemos todas las esperanzas, seguramente en el poco tiempo el cobre va a reemplazar al oro en cuanto a los volúmenes de exportación y demás. Es un poco para que tomemos conciencia también cuál es la situación actual de la minería en Argentina, teniendo en comparación estos dos vecinos y más nosotros que compartimos la cordillera con Chile, ¿no? Chile superando los 60.000 millones y nosotros
con 4.000, teniendo todas las posibilidades. Bueno, ahí está el testimonio del diputado por la provincia de San Juan. Hay que, la verdad, me parece que señalar la coherencia de los sanjuaninos en el tema minero ha sido una característica en los últimos 20 o 30 años, de la mano de Gioja, cuando se peleaban muchos en defensa de cuestiones medioambientales. Los sanjuaninos siempre dijeron, mira, vos me decís eso, que cuido el medio ambiente, porque vos tenés vacas en la pampa húmeda, vos tenés petróleo, vos tenés turismo, vos tenés soja. Nosotros lo único que tenemos es la montaña, así que no me jorobes. Y la verdad que han tenido una coherencia permanente y bueno, habrá que ver si ahora se puede revertir o no la cuestión económica. Repetimos, indican que la cordillera es la misma. Al este o al oeste, que Chile exporta 50.000 y nosotros 4.000. Veremos, ¿no? Vamos con Julia Estrada, diputada de Unión por la Patria, economista. A ver qué dice Julia Estrada. Yo lo que creo es que se puede hacer una especie de plus, un extra sobre el extractivismo. No voy a hablar específicamente de San Juan, pero voy a hablar del litio, que es el proyecto que presentamos el lunes con varias firmas de diputados y diputadas de Unión por la Patria. Ahora, quiero hablar de la cadena del litio, que es lo que genera mucho desconocimiento, porque nadie entiende qué es agregarle valor. Bueno, vamos a explicarlo. Por favor. Hay 4 pasos. El primero es el litio extraído y con un leve procesamiento, que es carbonato de litio. Hoy Argentina, toda su exportación es carbonato de litio. Así, toma, llévatela. Sí, tiene un muy pequeño proceso productivo. Luego viene una segunda fase que se llama material activo, que ya el valor en términos de precio internacional se triplica. Si hacemos una fase más, ya triplicaríamos Bueno. El nivel de precio que conseguiríamos afuera. Luego viene la tercera fase, que es la celda. Y luego viene la cuarta fase, que es la batería. Recomiendo a todos los que nos estén viendo, si tienen posibilidad de visitar ITEC, que es YPF Tecnología, se ve el proceso de armado de una batería, porque la tecnología la tenemos, se desarrolló. Argentina puede tener extracción de carbonato de litio, exportación de carbonato de litio, que es lo que muchas provincias litíferas necesitan, quieren. Que hay un triángulo. Necesitan, quieren esa extracción de carbonato de litio. ¿Para qué? Para poder tener recursos, pero también puede convivir eso con una cuota, que es lo que desarrollamos en el proyecto de ley que yo armé y presenté el lunes, que es una cuota muy pequeña. Si yo te digo de cuánto es la cuota de litio, ¿cuánto crees que es el porcentaje que se puede quedar en Argentina? Enséñeme. 15%. Nada más que 15%. Fíjate vos, no estoy diciendo que el 80% del carbonato de litio no se puede exportar. No, no. Que se exporte el 85%. El 15% se queda para agregarle valor. Ahí está hablando con nuestro compañero, con Horacio Embón, Julia Estrada, momento, algo para consignar. Sí, Diga. Julia Estrada estaba hablando de un proyecto que presentó el lunes que tiene que ver con la industrialización del litio, que es una iniciativa que tiene... ¿Industrialización del litio? Sí, que de parte de Unión por la Patria, para también empezar a plantear proyectos productivos, ¿no? Hasta ahora el peronismo está adoptando una postura más defensiva, lo que tiene que ver con las iniciativas del gobierno nacional, y uno de los cuestionamientos internos que estaba viendo es: no puede ser que nosotros estemos siempre hablando a favor del déficit fiscal, no puede ser que nosotros no tengamos nuestros propios proyectos de que lleguen inversiones, de desarrollo productivo. Hay que empezar a plantear proyectos de país a futuro, ¿no es cierto? Y Julia Estrada está trabajando en varias iniciativas que tienen sentido, y como el litio en el marco de la ley bases había sido uno de los puntos fundamentales por el RIGI, ¿no? Ahora estamos hablando mucho del RIGI y las versiones locales que hay del RIGI. Pregúntenle si no a Axel Kicillof, que intentó impulsar su propia versión del régimen de incentivo a las grandes inversiones local, y después le recriminaron de parte de la oposición cuando la planta de GNL no termina llegando a Bahía Blanca, sino a Río Negro. Bueno, está viendo adentro de Unión por la Patria de hacer propuestas
de incentivo a las inversiones para no dejarle esa bandera solo al oficialismo. Bueno, hubo 4 años donde el oficialismo de Alberto Fernández discutía el tema del litio, ¿no? Si había que tener una explotación local, que era el YPF litio, si tenía que privatizarse todo, 50-50, no se resolvió como en otras cosas tanto, y pasa que llega la ley bases. La hora 11 de la mañana, 26 minutos, pausa, ya venimos. Estamos con Caferata, estamos con Carolina Ramos, ya venimos. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos que registran cada uno de los testimonios. Bueno, ahí tenemos. Estaba mirando, me gusta esa toma de la calle, ¿no? Esa avenida ancha, los autos. Parece casi como es una toma con colores ocres, parece casi una película de los años 60, ¿no? Hay un trabajo creativo de nuestro señor director, así que bueno, me encanta esa toma. Y además veo el centro, eso es Avenida de Mayo si no me equivoco, ¿no? Veo el centro como bastante distendido, porque cuando llegué acá había más lío de autos. Bueno, enseguida se ocupa del tema tenencia de armas María Caferata. Antes, por favor, a ambas le pregunto 10 segundos. Por lo que dijo ayer Macri, no va a haber ninguna ruptura, no es que el PRO va a dejar de apoyar a La Libertad Avanza en los próximos proyectos, se verá la cuestión Lijo, pero básicamente el respaldo continúa, me parece, ¿no? Sí, a ver, esta definición de acompañamiento responsable, que es como el concepto que eligió el PRO, me parece que va a continuar, pero bueno, a ver, después de la aprobación de la ley bases está claro que el escenario ya no es quizá el mismo que antes de esa ley, ¿no? Ahora el PRO impulsa de hecho una agenda propia que tiene que ver con proyectos de ficha limpia, de la votación de argentinos en el exterior. Hay toda una agenda que el PRO también quiere impulsar, pero no hay una separación del todo, ¿no? Sí, no terminé de entender esa frase de Macri, tenés que formar equipo porque los equipos son sustanciales. Sí, dijo... Es como el consejo de un señor que ya pasó a uno que está ejerciendo el poder, ¿no? Me parece. No, eso es un mensaje de Macri. Para que me incorporen. Sí. A ver, ¿cuál es el problema, el origen de la discusión entre Macri y el entorno de Milei? Por acá la acusación siempre es al entorno de Milei para no generar un conflicto directamente con el propio Milei. No hubo el acuerdo institucional que Macri quería, no lo sentaron a la mesa de negociación, ni Santiago Caputo ni Karina Milei se lo permitieron. Milei supo tejer vínculos y relaciones de manera directa con otros dirigentes. Lo hizo con Patricia Bullrich, pero también lo hizo, por ejemplo, con Cristian Ritondo. Sí. Ritondo se lleva muy bien con Milei. Milei le tiene mucha estima al presidente del bloque PRO, ¿no es cierto? Macri tenía la expectativa de ser él el que centralizara todos los acuerdos, y cuando le dice necesitas más equipo, es una recriminación que se lo escuchás a muchos macristas adentro del PRO, que tiene que ver con no tienen con gente con experiencia. Hay muchos lugares que quedaron vacíos. Deberíamos llegar a un acuerdo para que nosotros podamos ir a ayudar. Sí, sabemos que Macri quiere mucho de los ministerios. Tenés que empezar ya con las placas que si no me retan, pero me sonó como medio extemporáneo. Vos, ¿me entendés? Digo, no es comparable, pero digo, es como si algún técnico de la selección con muchos menos lauros le viene a decir, oye, Scaloni, tenés que hacer esto, ¿me entendés? Ahora en el poder está Milei. Digo, la verdad, tampoco fue tan brillante lo de Macri para decirle, mi receta es tener los mejores equipos. A eso me sonó, ¿no? Como ya lo de ella pasó. El argumento de nosotros somos un partido que tiene más de 20 años, tenemos mucha historia, tenemos experiencia de gestión a nivel nacional, fue presidente de la nación, pero gobernando muchas provincias. No, gobernando muchas provincias no fue. Es muy elocuente la foto de Macri con los 3 gobernadores del PRO. Estaba Nacho Torres, Jorge Macri al lado, y Rogelio Frigerio, que también hablaron, que tiene que ver, por un lado, con el PRO sabe gestionar, tenemos figuras para hacerlo, pero también que es un mensaje de cara a la negociación de las listas del año que viene, que es, nosotros tenemos presencia territorial, tenemos gobernadores y tenemos dirigentes en todas las provincias del país. Es decir, si tenemos que ir a una PASO, si tenemos que ir a disputar, a fiscalizar o lo que sea, tenemos a toda esta gente. Y la pregunta es, bueno,
Javier Milei y la Libertad Avanza tiene esta misma presencia territorial, porque de fondo lo que se está discutiendo es dos sectores que están subiéndose el precio en el marco de una negociación de las listas, y Macri lo que hizo es demostrar, tenemos a toda esta gente. Fue eso, subirse el precio y un poco marcarle la cancha al propio Javier Milei. Sí, estamos. Bueno, la hora exactamente 11 de la mañana con 36 minutos. Tenemos visitas acá nosotros, pero vamos con el tema tenencia de armas, Caferata. A ver, diga. Sí, vamos con uno. Esto es, a ver, ya incluso durante el gobierno de Alberto Fernández se habían hecho proyectos de prórroga para poder hacer la entrega de armas. Esta es una de las dos iniciativas securitarias que está encabezando el gobierno para la sesión del 7 de agosto. Una tiene que ver con el registro de datos genéticos, el otro tiene que ver con la entrega voluntaria de armas. Es un proyecto muy sencillo que lo que plantea básicamente es habilitar el registro de la tenencia o de los repuestos de las armas por 360 días más a la ANMAC. Es básicamente eso, dar un changüí de un año más para que aquellas personas que tienen armas de uso civil que no estén registradas o la registración misma que se había hecho se había vuelto irregular, puedan ir a la ANMAC y las registren. Es básicamente eso. Ahora, ¿qué más sostiene el proyecto? Que ya te anticipo, Pato, tiene el acompañamiento de todos los sectores de la oposición dialoguista, tiene el acompañamiento del radicalismo, del PRO, de Hacemos Coalición Federal, de los sectores provinciales de innovación federal. Esto va a ser un proyecto que sale básicamente con fritas, incluso las objeciones de Unión por la Patria no son tan grandes, es probable que vote en contra, pero el número es bastante sólido. ¿Qué sostiene el proyecto? Bueno, que quien no sea legítimo usuario del arma que va a registrar pueda comenzar el trámite para que pueda ser legítimo usuario, no es a la vez que se registra, es que se habilita para que cuando vos tenés ese arma sea con todos los papeles en regla. Y este era lo fundamental y el motivo en todo caso de la discusión, que a ver, porque vas a registrar un arma es si tenés solamente la garantía que no va a haber ningún tipo de sanción penal. No es que vas a ir a la ANMAC, vas a ir con el arma y de repente dicen, bueno, vos tenías un uso irregular, por lo tanto te corresponde determinada multa o determinados meses en prisión. No, el objetivo es que no hay una exención de cualquier tipo de sanción punitiva, excepto obviamente a las personas que ya hubiesen sido imputadas por el hecho de tener ese arma. No es que vos pues te encuentran con un arma con tenencia irregular y decís, no, voy corriendo a la ANMAC y la presento. No, en esos casos no se habilita, se sanciona, pero si vos vas por motus propio a registrarla, no hay ningún tipo de sanción. ¿Se sabe cuántas armas hay, más o menos legales o no legales? Yo no tengo pero millones el dato, sí, son millones y por eso hay sistemáticamente cada... Por lo general, creo que son 4 o 5 años que se prorroga este programa de entrega voluntaria de armas precisamente para tener y ampliar el registro. Es básicamente ese el objetivo. Recordemos que de todas maneras la Argentina no se caracteriza, al menos en el continente, uno siempre mira a Estados Unidos en términos de tenencia de armas. Argentina no es de los países que tiene mayor tenencia de armas en todo el continente, pero bueno, siempre hay iniciativas, y esto es independientemente de cualquier color partidario, que buscan a la regularización de la tenencia de esas armas. Y placa 4. Y la última, si hay impedimentos técnicos, se retendrá el material. Obviamente, si la ANMAC registra que ese arma no funciona correctamente, se la va a quedar, no es que se la va a entregar. Y la ANMAC debe informar sobre el peligro de la tenencia de armas, un breve informe, ¿no? Que cumple con todas las de la ley. El programa de entrega se va a extender hasta 2027, ¿no? Son 3 años más y de vuelta. Acompaña a la Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica. Así que el 7 de agosto, cuando sea la sesión, si hay problemas, no va a ser por este proyecto. Bueno, perfecto. Ella es María Caferata. Viene enseguida con un tema muy sensible, Carolina Ramos. Ya hemos coincidido que es la cuestión más problemática para la próxima sesión. Es el DNU por 100.000 millones de pesos para la nueva y vieja CIDE. Me gusta lo de nueva y vieja CIDE. Se ocupa enseguida Ramos de eso, pero antes vamos, por favor, a este acuerdo con el Reino de Marruecos. A ver, tenemos el testimonio de la diputada de la Libertad Avanza, la diputada Emilia Orozco, que ponderó el vínculo de amistad entre ambas naciones, que dijo es real, más allá de lo diplomático. Ayer había acá en el Congreso mucha movida marroquí, y en esa línea instó a seguir
fortaleciéndose esos lazos. Luego destacó que en estos años Marruecos tuvo un gran desarrollo puntualmente en la democracia. El embajador extraordinario y plenipotenciario de Marruecos en la Argentina, Fares Yassir, quien estuvo acompañado por el consejero Mohamed Golou, destacó el intercambio de conocimientos, cultura y comercio con un socio confiable como Argentina que fortalece año a año nuestros vínculos, beneficiando enormemente a ambas naciones. No conozco Marruecos, me dijeron que es una experiencia muy, muy interesante. Habrá que conocerlo. Ahí estamos. Y ella es Carolina Ramos. Sí. A ver, Ramos, la posibilidad de que no se vote el DNU con 100.000 millones de pesos, acá le estaban dando como una opción. Cuente en qué consiste. Sí, a ver, todo. aclaremos que el día miércoles no hay chances de que esto avance, porque hay un trámite, que es lo que vamos a explicar a continuación, que tiene que ver con justamente el trajinar del DNU en el Congreso. Esto hay que decirlo, los DNU cuando se firman deben pasar por el Congreso. El Congreso tiene un rol de control sobre el DNU que debería ser una herramienta excepcional, ¿no?, del Poder Ejecutivo y no una regla. Vemos que el gobierno de Javier Milei está firmando, no tengo el comparativo, pero está gobernando bastante por DNU, y justamente en este caso hay un sector importante de la oposición que considera que el debate debería haber pasado desde un principio por el Congreso, porque justamente no hay una causal de necesidad o de urgencia por la cual haya que pasar por decreto, y es un tema en el que el Congreso debe intervenir. Estamos hablando... Los tiempos Sí. no perecen nunca. ¿A qué me refiero? Todavía está pendiente el DNU, el primer DNU del Ejecutivo. Acordate El que fue 70. rechazado en el Senado y nunca fue tratado acá. Sí. Digo, una mañana se levantan incómodos por algo y se puede rechazar ese DNU. Absolutamente, sí, Está sí, bien. absolutamente. Y si lo rechaza la Cámara de Diputados ya quedaría Totalmente, directamente sí. Por eso, anulado. pero no hay plazo. Exactamente. Está bien. Estamos hablando de dos DNU en realidad en este caso. Uno es el 614/24, que es el que rediseñó la estructura de la CIDE, lo vamos a detallar más adelante, y el otro es, volvamos a la primera placa, que quiero contar lo más nuevo. El otro DNU es el más polémico, que es el que asignó 100.000 millones de pesos en carácter de fondos reservados para la nueva CIDE. Lo más nuevo, Pato, que es lo que sucedió el día de ayer, es que para el próximo jueves 8 de agosto a las 14 horas se ha convocado a una reunión de la Bicameral de Trámite Legislativo, que es la que debe analizar la validez constitucional de los decretos de necesidad de urgencia. El presidente de esta bicameral es el senador Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza, y él había prometido, incluso se aprobó una moción para que esta comisión se reuniera todos los jueves. Eso no sucedió. La última reunión que tuvo la comisión fue en abril y hay muchísimos decretos pendientes, incluso estamos hablando de la gestión de Macri. Pero, ¿qué pasa? Hay presión de la oposición y hay un interés particular en estos dos decretos que claramente encendieron varias luces de alarma, y por eso vuelve a reactivarse esta bicameral. Sin embargo, Pagotto no incluye ninguno de estos dos DNU en el temario. Se dio una situación bastante particular. Sale la citación a la bicameral y tiempito después, horas después, entra el DNU más polémico al Congreso, ¿no? Esto hay quienes lo leen como... Riojano Pagotto, ¿no? Claro, Sí. esto hay quienes lo leen como una maniobra de decir, nos adelantamos a que entre el DNU para poder decir, por eso no lo incluimos. Claro. Sin embargo, ahora hay una intención de la oposición de pedir que ambos DNU estén presentes en la reunión del jueves. Sí, se enojaron un poco con esta maniobra, habían reclamos para que se conformara la bicameral para tratar este DNU, el gobierno acepta, conforma la bicameral y tratan de proyectos DNU hasta Mauricio Macri, Sí. pero no tratan los dos que habían motivado el pedido para conformar Van la por orden, bicameral. María, van por Van por orden y justamente cronológico, lo sí. que tenemos en la próxima placa es el temario. Hay 39 decretos, de los cuales son 3 de Mauricio Macri, 31 de Alberto Fernández, de los temas más variados que te puedas imaginar, y solamente 5 de Javier Milei, entre los cuales, por ejemplo, está el que dispuso la intervención de la AFI en su momento, cuando apenas asume el gobierno, pero como decimos, no están los dos más polémicos, ¿no? Esto va a causar revuelo. De hecho, me decían que seguramente el diputado Nicolás Massot, que integra esta bicameral, va a Fue muy duro. Sí, fue uno de los más duros y va a ser quien impulse una nota a Pagotto para pedir justamente que estos dos DNU estén en el temario.
vamos a hacer un contexto de qué estamos hablando. Vamos a la próxima placa y vamos al primer decreto, que es el 614/24. En este decreto se disolvió la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia. Volvió la estructura de la CIDE con otro diseño, que lo vamos a ver más adelante, y el nuevo titular, que es Sergio Neifert, ¿no? Hay quienes hablan de una cercanía con Santiago Caputo, Sí. Caputo que tendría influencia en esta nueva estructura de inteligencia. Se crearon nuevas 4 agencias que van a depender de la CIDE, lo vemos a continuación, que son el Servicio de Inteligencia Argentino, la Agencia de Seguridad Nacional, la Agencia Federal de Ciberseguridad y la División de Asuntos Internos. Ya la mayoría de los directores fueron nombrados, y acá lo que dicen en la oposición es, no es que querramos ya rechazar este decreto puntualmente, pero sí lo queremos analizar. Porque siempre está el temor o el peligro de que se utilicen los servicios de inteligencia para realizar Sí. espionaje interno. Bueno, hay legislación sobre el tema, Que no está permitido por ley, Sí, exactamente. sí. De hecho, la Bicameral de Inteligencia, que dicho sea de paso, no está conformada, ha recibido expedientes judiciales donde se habla de supuestos interrogatorios en cárceles a detenidos por las manifestaciones contra la ley Bases, donde se le hacen preguntas a los detenidos que no tienen nada que ver con su condición de detenidos, por Claro. ejemplo, de a qué partido político pertenecen, ¿no? Cosa que no se puede por ley. Eso ya está en manos de Leopoldo Moró, que es el anterior titular de la Sí. Bicameral de Inteligencia. Y ahora vamos sí al DNU más polémico, que es el 656/24, que justamente otorgó 100.000 millones de pesos para fondos de la CIDE, una cifra que en la oposición consideran directamente exorbitante. Y cuando digo oposición, hablamos de, Todos. por supuesto, Unión por la Patria y la izquierda, pero también Claro. hablamos de la UCR, que esta semana se pronunció en contra de esta medida, y también hablamos de Hacemos Coalición Federal, que también cerró filas en torno al rechazo. En el PRO no escuché voces. Coalición todavía. Cívica. Coalición Cívica lo está debatiendo, tampoco escuché un pronunciamiento No. contundente. El PRO todavía, no abiertamente, al menos. El PRO está un poco tanteando a ver con qué iniciativas diferenciarse del gobierno Claro. y con cuáles no. En principio, en materia de inteligencia, lo más probable es que el macrismo no quiera meterse ni con Santiago Caputo ni con la línea del gobierno nacional, porque aparte es la postura de Miguel Ángel Pichetto. Pichetto tiene una postura distinta, el resto de Hacemos Coalición Federal está viendo cómo hacer para avanzar con esto, pero me parece que no. Exacto. Estos 100.000 millones de pesos que te mencionaba son de uso secreto y están justamente bajo el control de la bicameral. Uno de los argumentos de la oposición es, si vamos a usar ese dinero para financiar el nuevo diseño de la CIDE, ¿por qué debería ser de uso secreto? ¿No? Eso es uno de los argumentos que se plantean. Vamos a la próxima placa rápidamente y recordamos lo que ya venimos explicando, ¿no? El trámite legislativo de los DNU. Una vez que ingresa el DNU al Congreso, que es lo que sucedió ayer, hay 10 días hábiles para su tratamiento en la bicameral de trámite legislativo, y si no hay tratamiento en ese plazo, el DNU directamente queda habilitado para ser tratado en el recinto en cualquiera de las dos cámaras, puede iniciar por diputados o por Senado, y para rechazarlo se necesita el voto negativo de ambas, ¿no? Para ratificarlo solamente con la aprobación de una es suficiente, para rechazarlo se necesita el voto en contra de las dos, con mayoría simple, no se necesita ningún tipo de mayoría especial. Esto lo estableció la ley 26.122, que se sancionó a instancias de Cristina Kirchner en su momento. Y la última placa, repasamos lo que veníamos diciendo, ¿no? ¿Qué bloques ya se expresaron en contra de este DNU? Que son Unión por la Patria, la UCR, Hacemos Coalición Federal y el Frente de Izquierda. El PRO y la Coalición Cívica, como decíamos, todavía no han tenido pronunciamientos contundentes, pero sin duda se está gestando un caldo de cultivo importante para rechazar este DNU. Y te agrego un último dato, Pato. Sí. Podría ser el primer DNU rechazado desde que se sancionó esta ley de trámite legislativo. El Congreso nunca volteó un DNU en estas condiciones, con lo cual sería no solo un golpe para el gobierno, sino un dato casi histórico, ¿no?
lo que podría suceder próximamente en el Congreso. Habrá que ver, porque siempre hay una instancia donde los que tienen la capacidad de que el voto sea negativo y rechacen el DNU, me parece que después razonablemente se ultiman negociaciones con el Ejecutivo y a veces el Ejecutivo busca algún punto de encuentro para evitar derrotas. Perdóneme, María, que me dicen que tengo que ir urgente a el móvil en la calle. A ver, diga, ¿con quién estamos? Hola Pato, placer saludarte aquí desde la Plaza de los Dos Congresos, a vos y a las compañeras allí en piso, en la calle básicamente para informar en este cierre de semana la agenda de lo que vendrá para la semana próxima, algo muy importante porque habrá varios temas en la Cámara de Diputados que se van a tratar el martes, antes de lo que será el miércoles la convocatoria para la sesión especial. Temas como ficha limpia, que se van a estar tratando con una reunión informativa donde va a haber exponentes referentes para explicar un poco en torno a dónde va la legislación respecto a la ficha limpia, sobre todo para los candidatos a las elecciones. También habrá una reunión muy importante vinculada a la inteligencia artificial con distintas iniciativas que van por distintas aristas, son 6 o 7 proyectos en donde se va a apuntar a la próxima legislación en la República Argentina respecto a la inteligencia artificial, entre otras cuestiones también como lo que ha sucedido en Venezuela el fin de semana anterior con las elecciones, pero también hay que mencionar que aquí en la República Argentina se quiere legislar en torno a el cambio para las personas que están fuera del país para que puedan votar. Es decir, hay varios temas que se van a tocar, además como también la creación de distintos grupos parlamentarios de amistad. Hoy se va a crear uno, por ejemplo, con la República Socialista de Vietnam a partir de las 14. Esto va a ser en el Palacio Legislativo, en el Salón Delia Parodi, en donde va a estar presente la embajadora Nango Gouchet, y va a estar justamente con los representantes de este grupo parlamentario que se va a estar conformando en torno también, Pato, a lo que viene siendo una serie de grupos parlamentarios de amistad que ya han sido conformados, todo esto para fortalecer las relaciones bilaterales con las diferentes naciones del mundo. Perfecto, caballero, muchas gracias, Gonzalo, y bueno, estamos comunicados cuando vos lo dispongas. Tenemos que ir yéndonos, pero sí, antes de irnos, por favor, Pato, un minuto, me quiero corregir. Habíamos dicho que la coalición cívica no se había expresado y sí tienen un proyecto presentado, me corrijo, tienen un proyecto para anular el DNU, así que también abona al rechazo, ¿no?, de la oposición. Una pregunta histórica, esto de que era la CIDE, pasó a ser la AFI y vuelve a ser la CIDE, ¿este es un cambio que se da con la asunción de Oscar Parrilli a finales del 15 o ya anteriormente se cambia? ¿Le cambia el nombre? Sí, me parece que fue en el 2015. Claro, es cuando asume Oscar Parrilli, cuando se produce el cese de Stiuso, tiene que ser. Sí, que recordemos, Parrilli es uno de los pocos que es designado con el acompañamiento del Senado. Claro. Venimos de varias intervenciones. Totalmente. A la AFI, CIDE, como Yo quiera siempre llamarlo. los conocía como interventores. Exacto. A los radicales, los peronistas, los de Menem, los de todos. Sí. Efectivamente, lo que pasa que acá tiene que ver con la salida del histórico Stiuso y asume Parrilli. Pero es claro, es en los últimos tramos del gobierno de Cristina. Pero él sí viene, Mauricio Macri, y que no me acuerdo a quién designó, y el último del gobierno de Cristina son designados con el acuerdo del Congreso a partir del gobierno de Alberto Fernández y después con el de Javier Milei. Todos se valen de las intervenciones porque hay una ley que fuerza necesariamente a que tenga el acuerdo del Senado, pero con la modificación que hubo de la AFI, ahora sí claro, ya no es más necesario, solamente tienen que avisarle a la bicameral de inteligencia a quienes designan y listo, no necesitan ninguna votación ni ningún tipo de acuerdo con el Senado. Ahí estamos, bueno, nos tenemos que ir. María Caferata, muchísimas gracias, que se repitan las flores. Y para usted igual, recordamos, Caro Ramos, por nuestra parte, nada más. Nos reencontramos el lunes. Muchas gracias, buenos días. Enseguida, la continuidad de DTV.